En el año 1985 o 1986, mi padre fue dado de baja del ejército y estaba atravesando momentos difíciles debido a algunas cosas desagradables que tuvo que hacer durante su tiempo en el servicio. Después de regresar, solía emborracharse hasta caer en un estado de embriaguez, murmurando algo sobre un autobús escolar que recuerdo que mencionaba. Eran solo niños. No sé de qué hablaba, pero definitivamente tenía algunos secretos oscuros. Sin embargo, sus problemas no terminaron allí. Una noche estaba acampando en algún lugar cerca de la frontera entre Alabama y Georgia, en los bosques de los Apalaches. Era tarde en la noche y estaba en su tienda de campaña, con su fogata encendida y todo su equipo a mano. Ropa camuflada, gafas de visión nocturna que había robado del ejército y un rifle de caza. Después de quedarse dormido, se despertó repentinamente, alarmado. Instintivamente agarró su rifle y lo apuntó hacia la entrada de la tienda, que aún estaba cerrada con la cremallera y todo estaba en silencio. Sin embargo, podía sentir que estaba en peligro, así que se concentró y escuchó atentamente. Después de aproximadamente un minuto, escuchó el sonido de unos pasos afuera. Lo que fuera que estuviera caminando por allí estaba cerca de la fogata. Estaba bastante seguro de que era algún tipo de animal metiendo su nariz donde no debía, pero escuchó con más atención y se dio cuenta de que los pasos eran claramente humanos, o eso pensó. Podía ver el brillo del fuego moribundo y la sombra de una silueta oscura a través de la tienda. Se sintió sobrio al instante, ya que la adrenalina agudizaba sus sentidos. Luego escuchó algo, una respiración que no sonaba humana, parecía más bien la de una bestia afuera de su tienda. Continuó observando la figura a través de la tienda y notó que la figura parecía casi humana. La figura se giró hacia la tienda, y en ese momento mi padre apuntó su arma y apretó el gatillo. El sonido del disparo se ahogó por un grito inhumano y escalofriante, mientras la figura se alejaba corriendo. Mi padre se puso sus gafas de visión nocturna y desabrochó la tienda, escaneando el área con su arma. Entonces se dio cuenta de que algo estaba a unos 20 o 30 pies de distancia de él. Se giró y lo miró fijamente con ojos brillantes. Jura que era una especie de criatura deformada y de aspecto feroz. Hasta el día de hoy puedo ver el miedo en sus ojos cada vez que habla de ello. Disparó otro tiro en su dirección, pero la bala falló cuando la criatura corrió más adentro del denso bosque. Mi padre retrocedió hacia su tienda y sujetó una linterna a su rifle, apuntándola hacia la abertura de la tienda hasta que salió el sol. A la luz del día comenzó a investigar el área y encontró evidencia de la extraña criatura de la noche anterior. Había huellas deformadas en el suelo, mucho más grandes que las de un lobo. También observó gotas de sangre roja oscura en el suelo. Empacó todo y decidió marcharse de inmediato, sin querer correr ningún riesgo con lo que sea que estuviera ahí afuera. Honestamente, cree que tuvo un encuentro con alguna especie de hombre lobo, o posiblemente alguna forma de criatura cambiante como un skinwalker. Esto ocurrió en un viaje de camping con mi novia Alicia, mi mejor amigo Rodney y su novia Amanda. Mi padre me había hablado de un lugar perfecto para acampar junto a un gran lago rodeado de densos bosques. Un sendero desde un estacionamiento cercano nos llevaría directamente al lago. Sus indicaciones eran sencillas y en realidad fue fácil llegar al lago. Llegamos allí cuando el sol estaba bajando y el cielo se estaba volviendo de ese hermoso color naranja. El lago era tranquilo y el sonido de la brisa golpeando las hojas era pacífico. Teníamos nuestra tienda de campaña instalada y aún quedaba un poco de naranja en el cielo, aunque ya estaba muy oscuro en el bosque. Había un ligero reflejo naranja en el tranquilo lago. Hacía mucho calor y Amanda sugirió que todos nos metiéramos al agua. Yo estaba un poco interesado, ya que mi padre había dicho que sería perfecto para meterse por esa razón. Todos llevábamos toallas, y las chicas parecían más entusiasmadas que Rodney y yo. Sin embargo, las dos se pusieron ropa interior y entraron al lago exclamando que el agua estaba realmente cálida. Les dije que yo entraría después de encender la fogata, al menos, ya que habíamos recolectado algo de leña. Encender el fuego resultó ser especialmente difícil para mí porque simplemente no podía hacer que la madera se prendiera. No soy exactamente un Boy Scout. Rodney se hizo cargo, y mientras lo veía intentar encender el fuego, una de las chicas comenzó a gritar y a agitarse en el lago. Amanda lucía tan confundida como Rodney y yo, y Alicia se sumergió bajo el agua durante unos segundos.
Amanda comenzó a gritar. Se está ahogando. Me quité la camisa y corrí tan rápido como pude hacia el agua, pero cuando llegué donde ella estaba, el agua apenas llegaba a mi cintura. Vi sus brazos todavía agitándose sobre el agua y salpicando, así que la saqué del agua. Grité, ¿qué demonios pasó? Ella no respondió de inmediato y corrió directamente hacia el campamento, aparentemente sin aliento. A mitad de camino se dio vuelta y gritó, «¡Salgan del agua!». Amanda y yo nos miramos y escuchamos. Mientras salía del lago sentí algo fuerte agarrando mi tobillo e intentando jalarme hacia abajo. También sentí una sensación aguda y punzante en mi tobillo. Grité en pánico y pateé con mi otra pierna libre hasta que logré liberarme. Regresamos al campamento y Alicia ya estaba sentada en una nevera ejerciendo presión sobre una aparente herida en su tobillo. Me senté en otra nevera y revisé mi tobillo. Tenía una herida profunda pero pequeña en el lado derecho, que estaba sangrando abundantemente. Le dije que necesitaba conseguir vendas para ambos en mi botiquín de primeros auxilios en la tienda de campaña. Después de curar las heridas nos sentimos más relajados y tranquilos. Solo queríamos descubrir qué demonios nos había agarrado. Dije que podría haber sido una anguila. Rodney preguntó si las anguilas viven en lagos como ese. Alicia dijo que no se sentía como una anguila o un pez, se sentía más como una garra. Me estremecí al oírla decir eso porque entendí lo que quería decir, pero ¿cómo tendría sentido eso? De todos modos nos quedamos porque lo que fuera que había en el agua y nosotros estábamos en tierra firme. Ahora no podía pasar nada. En este punto ya era de noche. El sol había desaparecido por completo y la única luz provenía del fuego. Ya habíamos tomado un par de cervezas, estábamos hablando de la vida, de amigos mutuos, y de vez en cuando volvíamos a mencionar esa cosa en el agua. Todo iba bien hasta que escuchamos un chapoteo desde el agua. Todos nos volvimos al mismo tiempo hacia el lago oscuro como la noche. Probablemente solo fue un pez, pensamos. Continuamos la conversación durante unos segundos, pero luego hubo otro chapoteo. No sonaba como un pez pequeño saltando fuera del agua. Sonaba como los chapoteos que escucharías cuando una persona camina por agua hasta la cintura. Las chicas querían que fuéramos a verificar el lago, así que Rodney y yo tomamos un par de linternas y nos acercamos al borde del lago, donde aún escuchábamos ruidos. Con las dos luces apuntando hacia el agua, escaneamos la superficie tranquila del lago hasta que Rodney me detuvo y dijo, ¿qué es eso? Miré hacia donde apuntaba su linterna y vi un objeto en el agua. Al principio pensé que era un objeto, pero luego me di cuenta de que se parecía a la cabeza de alguna criatura. Definitivamente no era ningún tipo de criatura que viviera en un lago. Parecía que simplemente estaba asomando la cabeza fuera del agua, y podíamos ver el reflejo de sus ojos. Nos estaba mirando. Luego se movió y se levantó ligeramente fuera del lago, haciendo otro ruido de chapoteo. Fue en ese momento cuando Rodney y yo gritamos, «¡Vamos a donde están las chicas!». Recuerdo que Rodney dijo, «Tomen todas sus cosas importantes y vámonos», lo cual fue una idea inteligente. Tomé todas mis cosas de valor y dejé la tienda y las cosas más grandes. Él corrió de vuelta por el sendero hasta el estacionamiento, empacó el auto y salió por la carretera. Al día siguiente, regresé con mi padre para recoger las tiendas, pero todo lo que dejamos en el campamento estaba destruido. Las tiendas estaban hechas jirones, las neveras estaban rayadas y arrojadas por todo el lugar. Le conté a mi padre sobre la criatura en el lago. Le mostré el corte en mi tobillo y le pregunté qué podría haber hecho esto. Él dijo que no tenía ni idea y nos fuimos apresuradamente. Ninguno de nosotros volvió jamás a ese lago. Me gustaría permanecer en el anonimato. Muchos de ustedes no van a creer esta experiencia mía, y acepto eso, pero es algo que me ha perseguido durante casi 30 años. No importa cuántas veces me digo a mí mismo que solo era un niño y que no había nada que pudiera haber hecho, no parece ayudar en absoluto. Esto ocurrió a principios de los años 90 en mi pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Crecí allí con mi mejor amigo, Julio. Nuestro pueblo estaba cerca de la frontera canadiense, en una de las regiones más remotas de los Estados Unidos. Vivíamos allí porque mi padre trabajaba en una fábrica que estaba ubicada en Canadá. No creo que la mayoría de los niños de hoy pudieran sobrevivir en ese tipo de entorno. Bueno, digamos que si no te gustaba la vida al aire libre, te aburrirías como una ostra allí.
Afortunadamente, Julio y yo éramos los típicos amantes de la naturaleza. Los fines de semana los pasábamos trineando, haciendo senderismo, pescando y remando en canoa. Si mi familia quería hacer algo juntos, solíamos hacer viajes de fin de semana a Burlington, donde íbamos a visitar a mis abuelos en Novum Hampshirium. Un día, Julio y yo estábamos haciendo senderismo por un bosque que estaba junto a nuestro vecindario. Era principios de otoño, así que había una ligera llovizna de nieve en el suelo, que no era nada comparado con la cantidad de nieve que recibíamos durante los meses de invierno. Dado que Julio y yo éramos muy jóvenes, a menudo dejábamos volar nuestra imaginación cuando estábamos allí. Tuvimos que abrirnos paso por un área donde algunos árboles habían caído unos sobre otros, lo que creó una especie de santuario natural que se asemejaba a una cueva, a la que llamábamos la Fauces del Diablo. Más allá de los árboles caídos, había un pequeño lago al que apodamos el Lago de los Muertos. Más allá de eso se extendía un laberinto de altos y densos pinos. El Bosque de las Almas Perdidas me divierte porque todavía puedo recordar todos estos puntos de referencia. Era como si hubiéramos creado nuestro propio pequeño mundo allí. En este día en particular, nos atrevimos a aventurarnos más lejos de lo que nunca lo habíamos hecho antes. El Bosque de las Almas Perdidas era nuestro punto de corte, ya que no conocíamos el camino más allá de ese punto. Julio trajo consigo unos marcadores de árboles de color verde neón y sugirió que descubriéramos qué había más allá de los pinos. Ambos estábamos decididos a que si encontrábamos otro lago, lo llamaríamos el Lago de la Vida, cuando llegáramos a los pinos. Julio comenzó a atar los marcadores verdes a los árboles cada 10 yardas aproximadamente, asegurándose siempre de que cada marcador siguiente estuviera a la vista del anterior. Avanzamos unos 50 metros en el Bosque de las Almas Perdidas cuando nos encontramos con algo que solo puedo describir como un cráter en la tierra. Haré todo lo posible por dar una buena descripción. Los árboles de repente se detuvieron en una pendiente que caía en el fondo de esta depresión, donde parecía haber la entrada de una pequeña cueva. Al ver esto, Julio y yo nos emocionamos mucho. Habíamos encontrado algo mejor que un segundo lago. Como el sol estaba comenzando a ponerse, decidimos que exploraríamos esta cueva en otro momento, pero primero teníamos que darle un nombre. Decidimos llamarla Cueva del Esqueleto. Recuerdo haberme quedado mirando la boca de la cueva y sentir una sensación de frío en el estómago, aunque no podía ver nada. Era como si algo en la cueva me estuviera mirando. Varios días después, seguimos las marcas de los árboles de regreso a la entrada de la cueva. Esta vez llevamos linternas con nosotros. Con cuidado descendimos por la pendiente y nos detuvimos en la entrada de la cueva por un momento para asegurarnos de que las linternas funcionaran correctamente. Entonces entramos por la oscura boca de la cueva. Al ingresar, esa sensación de frío me envolvió una vez más, pero Julio estaba demasiado emocionado como para sentir cualquier malestar. Nos encontramos con formaciones rocosas interesantes mientras avanzábamos más adentro, hasta que finalmente llegamos a un callejón sin salida. No podría decirte realmente qué tan profunda era esta cueva, pero continuamos durante unos 15 minutos antes de que no pudiéramos avanzar más. Julio y yo estábamos hablando sobre cómo deberíamos llamar a las formaciones rocosas, cuando de repente, Julio tropezó con algo. Ambos dirigimos nuestras linternas hacia el pie izquierdo de Julio y nos encontramos con algo que estaba más allá de la razón. Tuve que hacer una pausa al escribir esto porque empecé a dudar de mí mismo. ¿Debería realmente compartir esto? No sé si alguien que escuche mi historia obtendrá algo más que entretenimiento. Después de tomar varios tragos de whisky, llegué a la conclusión de que simplemente debería hacerlo. Volviendo a la historia, así que Julio tropezó con algo y ambos dirigimos nuestras linternas para ver qué era. Había algo que parecía una serpiente enroscada alrededor del tobillo de Julio. Al menos parecía una serpiente, pero parecía tener pelo. Julio gritó mientras era arrastrado hacia atrás en la oscuridad. Yo me quedé petrificado con una linterna a mi lado, escuchando los gritos de Julio. Tendré que tomar otro trago de whisky antes de continuar. Mi yo de 11 años estaba paralizado por un miedo absoluto, pero levanté mi linterna para ver lo que había frente a mí. Julio colgaba boca abajo en el aire, agitando frenéticamente los brazos. El haz de mi linterna se veía parcialmente oscurecido por su cuerpo colgante, pero alcanzó a ver un par de ojos furiosos brillantes. Julio fue elevado aún más en el aire antes de ser arrojado hacia abajo, cayendo sobre su rostro.
Yo solo me quedé allí presenciando cómo se desarrollaba la aterradora escena. Julio seguía con vida y emitía un horrible sonido gorgoteante mientras levantaba la cabeza. Vi su rostro destrozado antes de que soltara un grito ahogado mientras la masa oscura lo elevaba nuevamente en el aire. Fue entonces cuando dejé caer mi linterna y salí corriendo. Aún podía escuchar los gritos de Julio. Corrí hasta la casa de mis padres y de inmediato le conté a mi papá lo que había sucedido. Se llamó a los padres de Julio y a la policía y se formó un equipo de búsqueda. Mientras eso sucedía, mi mamá se sentó a mi lado mientras le explicaba al oficial de policía lo que había ocurrido. Le dije la verdad al oficial de policía en un sentido general. Entramos en la cueva y algo lo agarró, y yo salí corriendo dejándolo atrás. Oculté la descripción de la criatura parecida a una serpiente que vi enroscada alrededor de su tobillo y la figura oscura con ojos furiosos. Después de aproximadamente una hora, encontraron los restos de Julio. No me enteré hasta muchos años después de que su cuerpo estaba destrozado e imposible de reconocer. No recuerdo mucho después de eso. Me enviaron a quedarme con mis abuelos durante un par de semanas, hasta que la situación se calmara. Eventualmente volví a mis padres y nos mudamos de mi pueblo natal más cerca de la ciudad. Nunca he vuelto a ver ni oír hablar de la familia de Julio. Hubo varias entrevistas de seguimiento con la policía, e incluso trajeron a un psicólogo infantil para obtener toda la historia de mí. No recuerdo muy bien todo ese proceso, pero mi madre terminó yendo a la corte para poner fin a los interrogatorios. Con la investigación llegando a un callejón sin salida, la muerte de Julio nunca se determinó oficialmente. Creo que la policía sospechaba que yo había matado a Julio, pero no tenían evidencia para respaldar esa teoría, así que estaban buscando alguna especie de confesión. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. También creo que esta es la verdadera razón por la que dejamos ese pueblo. He dejado todo este asunto atrás en su mayor parte. Hasta el día de hoy, todavía tengo pesadillas recurrentes en las que sueño que estoy corriendo por la cueva del esqueleto, escuchando los gritos de Julio detrás de mí. Siempre tengo un impulso abrumador de darme la vuelta, pero cada vez que lo hago, despierto gritando,